El Hyundai Tucson se ha colado en los últimos años en los primeros puestos del ranking mensual de ventas en España. Con un peso así sobre los hombros de la marca, su última generación debía ser, como poco, igual de exitosa. La cuarta generación, la que tenemos justo tras de mí, cambia de plataforma, cambia de diseño y ofrece un nuevo y moderno apartado de equipamiento y de motorizaciones. Vamos a conocerlo. Como decíamos, el nuevo Hyundai Tucson cambia radicalmente respecto a la generación saliente. Ahora encontramos un coche más largo, más alto y más ancho, concretamente 4,50 metros de longitud, 1,87 metros de anchura y 1,65 metros de altura. También encontramos una pantalla mayor, 2,68 metros. Así la marca nos asegura que en las filas traseras iremos más cómodos, aunque todavía eso no lo podemos asegurar. Si bien es cierto que el diseño también ha cambiado notablemente, ahora encontramos lo que ellos llaman Parametric Dynamics en cuanto a estética. En ella lo que más destaca, sin duda lo que más destaca y lo que más ha dado de qué hablar desde que salieron las imágenes oficiales, es su parrilla, la cual integra las luces diurnas y nos recuerdan a otros modelos como, por ejemplo, el Mercedes EQC, en el que también vemos ese grupo óptico integrado en la parrilla. En este caso encontramos el grupo óptico protagonista justo debajo de esa parrilla, además con unas generosas dimensiones. En el perfil sigue destacando esa característica principal de este diseño, que es las líneas angulosas, ¿no? Quizás aristas muy marcadas, y unas llantas que en esta unidad son 18 pulgadas y que arrancan desde 17 hasta 19 pulgadas de medidas. El diseño de la zaga quizás se ve eclipsada por la estética del frontal, pero también merece mención aparte, sobre todo el grupo óptico, ¿no? Que encuentra un haz de luz que ilumina y que une a ambos pilotos, que al final muestran un diseño original también y bastante expresivo. El emblema de la marca justo encima, dentro de la luneta trasera, y en general una parte trasera también fornida. El portón de accionamiento eléctrico nos dará acceso a un maletero que cubique hasta 620 litros, pero que arranca en unos 546. Y esta diferencia dependerá de la versión que escojamos, microhíbrida, gasolina, diésel, dependerá. Nuestra unidad monta el motor, la configuración 150 caballos gasolina en versión microhibridación. Ella tiene 577 litros de capacidad. Una unidad que, por cierto, cuenta con acabado Tecno y que nos cede Maven e Hijos, concesionario Hyundai en Badajoz. Si el exterior ha cambiado notablemente y profundamente, el interior nos ha quedado en un valor intermedio. Encontramos un interior con notables cambios y si tuviéramos que resumir, hablaríamos de que ha mejorado en calidad percibida. Esa es quizá una de sus claves. Diferentes tonalidades, un volante de nueva factura, un cuadro de instrumentos en el que encontramos una pantalla que no se encuentra en una cavidad, ¿no? Sino que se coloca en el aire, si podemos decir. Su tamaño, 10,25 pulgadas, el mismo de la pantalla de la consola central. Una consola central en la que la botonera ha desaparecido, pero que sí seguimos encontrando botones. La particularidad es que son botones de accionamiento táctil. Me uno a los compañeros de profesión que hablan de que hay diferentes funciones que no deberían estar integradas en la pantalla de accionamiento táctil, como por ejemplo la climatización. Y esto, bueno, es algo que Hyundai cumple, ¿no? Podemos seguir manejando diferentes funciones que nos distraigan algo menos de la conducción. Hablando de la pantalla, hablando de su consola central, una pantalla que se maneja de sencilla manera, sí es cierto que algunos submenús nos lían un poco, y que integra pues funciones de Apple CarPlay, Android Auto, una conectividad bastante correcta. En las plazas traseras cabe destacar, antes de hablar de su espacio, que encontramos dos puertos USB y en esta versión asientos calefactables. Y hablando de ese espacio, es cierto que estamos muy cómodos. El puesto de conducción, este asiento delantero,
está a la altura del conductor, en este caso que soy yo, que mido 1,86 metros, y aún así, fijaos el gran espacio que tengo de sobra para las rodillas y la altura. Al final, bueno, queda más de 5 dedos de mi cabeza hacia el techo. Incluso en el asiento del medio podría ir un adulto. Sigo teniendo espacio para la cabeza. Lógicamente el túnel de transmisión es lo que siempre hay que esquivar, pero incluso dentro de él cabrían mis pies, y para trayectos cortos, a pesar de ser un mullido más duro que el que tengo a los lados, podría valer. En marcha con este nuevo Hyundai Tucson. Recordemos que montamos la motorización de 150 caballos, turbo, gasolina, con el apoyo de los 48 voltios. Ese sistema microhíbrido que ayudará, bueno, en tareas de arranque, apoyará al motor de combustión interna y, según teoría, incluso llegará a rebajar los consumos entre un 5 y un 10%. Realmente es la clave de este conjunto, intentar ser más eficaz, más eficiente. Un conjunto que además se relaciona con una caja de cambios manual de 6 relaciones y tracción delantera. En cuanto a la energía, a las capacidades, a las cualidades de este motor de 150 caballos, nos parecen bastante correctas. No hay que esperar demasiado a que la aguja del cuentarevoluciones ascienda para encontrar energía. Sí es cierto que una potencia suficiente, pero sin grandes aceleraciones, no te dejará pegado al asiento, y en ese caso nos encontramos con un chasis que incluso llega a ser mayor que la potencia que desarrolla este motor, y os explicamos. La primera vez que me he subido, los primeros kilómetros que me he subido a este nuevo Tucson, he visto un puesto de conducción y he visto, bueno, unas sensaciones similares a las de cualquier SUV del segmento. Pero sí es cierto que a medida que he ido conduciendo y a medida que he ido entrando en carreteras secundarias de curva, sí me he dado cuenta que ha mejorado bastante también en comportamiento dinámico, ¿no? Entendiendo por ese comportamiento más rápido, más ágil, ¿no? Que pueda llegar a tener un coche que, bueno, no es poco pesado y es voluminoso. En tal caso, si queremos aprovechar más esas capacidades de chasis, ¿no? Esa gran cualidad de, llamémosle, ágil, ¿no? Que no deja ser un SUV del segmento C, con todo lo que eso conlleva, un elevado centro de gravedad. Sí es cierto que quizás la motorización de 180 caballos sería ideal, ¿no? Para este conjunto. Si bien es cierto que contamos con hasta 3 modos de conducción: la selección Eco, la selección normal y la selección Sport. Esta última, por supuesto, más vinculada a esa conducción algo más dinámica, en la que tendrá un diferente mapeo para el corazón, para el bloque, que nos dará sensaciones más rápidas, ¿no? Más directas al toque de pedal, una dirección con sensaciones más directas, y es cierto que es el apartado que peor nota le pondría, porque no es muy intuitivo esta dirección, no nos da demasiada información, pero que sí es cierto que con la modalidad más deportiva tendremos un mejor tacto, y luego también el conjunto de chasis y suspensión, en el que ayudará a que ese balanceo, ¿no? Ese cabeceo que pueden tener modelos de este segmento y de esta corpulencia, pues a reducir esa sensación. Incluso es ideal, a lo mejor, si llevamos más pasajeros, para restar esa sensación quizás mareosa en algunos casos. Pero claro, y yendo de nuevo a la pregunta entre el motor de 150 y 180, sí es cierto que ese motor probablemente tendrá unos consumos peor, unos consumos superiores. En este caso hablamos de manera oficial de entre 6,5 y 7 litros a los 100. Nosotros actualmente en una carretera secundaria a 90 km por hora estamos marcando un consumo de unos 5 litros a los 100. La verdad que un consumo bastante bajo, pero si contamos y comparamos con las cifras oficiales que nos ha dado la marca, que es un consumo combinado, y hablamos del consumo combinado que llevamos en estos más de 300 kilómetros de distancia en esta prueba, hablaríamos de un consumo de 7,6 litros. Algo superior, pero sí es cierto que correcto. Es cierto que en cuanto tengamos menos cuidados con el pedal, quitemos la modalidad Eco, el modo de conducción Eco que tenemos activado, los consumos aumentarán de manera notable. Y si es un SUV, si es alto, ¿por qué no
salir del asfalto, ¿verdad? En nuestra prueba no hemos estado demasiado tiempo rodando por él en carreteras rotas o fuera del asfalto, pero sí podemos destacar que pese a que ha mejorado en ese aplomo, con lo que eso conlleva en cuanto a suspensión, ¿no? Un ajuste mejor de la suspensión para evitar balanceos, como decimos, y hacer un coche de mejor tacto de rodadura y de mayor aplomo. Sí es cierto que rodando por pistas, que han sido los terrenos de baja dificultad que hemos rodado, se comporta de manera confortable, porque en general y en resumen es un SUV que sobre todo gana en calidad percibida, con mejores materiales y en un gran confort, una gran suavidad en marcha, por supuesto, y como colofón, una estética totalmente diferente y con bastante personalidad. Terminamos la prueba del Hyundai Tucson justo en el punto en el que arrancábamos, un coche que parte en 27.000 euros, en unos 27.000 euros aproximadamente, y que sigue teniendo argumentos suficientes para seguir peleando y conquistando el segmento del SUV-C. Terminamos aquí la prueba, os despedimos y os animamos a que os suscribáis al canal. Hasta la próxima prueba.